Y el problema de la intolerancia, volviendo al original, es que a la conversación original es que te reduce la cantidad de alimentos. De ahí, Sí, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo tú resolviste el tema de la alimentación? en primer lugar, lo que hice es tratar de aceptarlo, entender, porque es como, no sé, te cambian todo, o sea, llevas un ritmo de vida y de pronto eh, tiene que cambiar simplemente los hábitos y es difícil, es lo más difícil yo creo que aceptarlo eh, de todas las veces, bueno, sobre todo al inicio fue un poco más fácil porque yo dije ya va a ser un tiempo, el tratamiento va a ser un tiempo, yo no pensé que iba a ser años, ya desde el diagnóstico hasta acá han pasado 6 años, casi 7 años. La primera vez yo pensé va a ser por un corto tiempo, ya lo asumí y cada vez que venían más intolerancias, yo me deprimía cada vez que llegaba una nueva intolerancia, un diagnóstico, yo me deprimía porque decía hasta cuándo va a ser. Para mí era de nunca acabar. Decía, pensaba en ella, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser su vida? O sea, ¿cómo? O sea, me da pena, ¿no? Porque, bueno, yo soy adulta, yo lo entiendo, pero un niño sale a la calle desde la publicidad, ves en la televisión, todos son o chocolates, o salíamos a los centros comerciales, todo el mundo comiendo Sí, los dulces en la... sí, estás bombardeado de eso, o sea, estás bombardeado de eso, pero al final, ¿cómo resolviste? Yo entiendo que ya, o sea, hay que aceptar y todo, o sea, es luchar contra corriente. Y hay un tema de aceptación. Primero, que hay un problema, o sea, que hay una... Yo lo que siempre recomiendo ahí es que si vamos a ayudar a alguien, y yo sé que es difícil separar, pero tú no tienes que meterte en el problema. Y yo te digo por experiencia, porque Jarito tuvo otros problemas, entonces lo veíamos que lo pasaba mal y nosotros nos podíamos ayudar con ella. O sea, estábamos igual de mal con ella. Después me di cuenta que ese no era el camino. Si queríamos ayudarlo, yo tenía que estar bien emocionalmente. Pero eso significa aceptar que la otra persona tiene un problema. O sea, mi hija tiene su problema, es de ella. Eso o puede sonar egoísta, pero lo que yo dije, o sea, si yo no separo eso, que ella es del problema y yo estoy bien, yo no voy a poder mentalmente ayudarlo si es que no separo. Tuve que separar eso para poder ayudar. Si no, no puedes ayudar, porque te vas a poner a llorar, te vas a frustrar, te vas a estresar. Y en esa situación no piensas. Entonces yo creo que eso es un camino que primero clarificar. Separar, listo. Eso no es un concepto egoísta, suena. Listo. El Bueno, problema es de la Sofía. Punto. Ella es intolerante. Punto. Chao. Ahora, ¿cómo lo ayudo? Para que pienses mal, para que pienses bien tener eso. Pero ¿cómo resolviste ya? O sea, todo el sí, mundo, o sea, es lucha contra corriente, pero ¿cómo resolviste sí. cómo la alimentas hoy La día? alimentación, cambiando todo, o sea, empecé desde cambiar utensilios. Para ellas, básicamente las ollas en las que preparo sus alimentos, exclusivamente para ellas, plato para ella, todo lo que va a ocupar para ella. Eh, Luego, ver qué alimentos puede consumir y lo que sí para mí me ayudó mucho y gracias a Dios pude, es buscar a una nutricionista especialista en intolerancias alimentarias y en celiaquía, que no sé si sea la única en Perú, no sé, la única que he conocido, y me ayudó muchísimo. Me ayudó a hacer una dieta porque al inicio yo estaba como perdida, o sea, buscaba, hay mucha información en internet, es cierto, pero cada persona es distinto, cada región es distinta, los alimentos y esto, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho la nutricionista, me ayudó a hacer una dieta, qué cantidades darle, lo que ella necesitaba consumir, de los alimentos que podía consumir. Porque no es igual hacerle una dieta a una persona que puede comer normal, hacerle una dieta a una niña que no puede consumir de todo. Entonces, con los pocos nutrientes que podía consumir, las cantidades. Cómo hacer en la mañana, en el almuerzo, y me ayudó muchísimo. Y empecé a buscar alimentos, gracias a Dios, ya ahora, Alimentos acá, alternativos. alimentos alternativos. Por ejemplo, la Por yuca, ejemplo, la yuca, ella no puede comer yuca, no puede papa. comer camote, papa sí.
Ya, la entonces papa. papa tienes opción, pero eso te da carbohidratos. ¿Qué más? Sí, La oca, la oca, la recacha, hay un producto que se llama recacha acá en Perú, ayacón, es, no, fructosa, la es otra. fructosa. La- Entonces, eh, mira, hay ya varios tips, ¿ah? O sea, un poco, déjame ver un poco, es decir, incluso hay que tener hasta utensilios específicos. así es, Entonces, una sartén específica, yo te molesto siempre porque ella tiene su propia sartén, ¿no? sí, Entonces, eso es un tema especial, ¿no? Por eso, eso es un tema mental, o sea, es un tema cómo resuelvo el problema. Entonces, que a mí me encanta la definición de liderazgo, yo el otro día te decía también, que la mejor forma de desplegar liderazgo es cuando hay problemas, cuando yo resuelvo un problema. Y para tú liderar eso, para tú resolverlo, necesitas tranquilidad mental. Por eso es lo que, y esa es la recomendación a los papás, ¿eh? Ojalá me hubiesen dicho eso antes a mí, mucho antes, hubiese cometido menos errores con mis hijos. ¿Ya? Entonces, ya, incluso separar los utensilios y empezar a seleccionar alimentos que le de den. acuerdo, claro, de acuerdo a lo que ella puede consumir, porque cada niño es Por eso, diferente, o sea, cada adulto, su intolerancia es distinta. sí, 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 no, sí, se entiende, o sea, por eso, es buscar los alimentos que tú toleras y que te den los nutrientes que sean para un niño apropiados para que vaya creciendo, desarrollándose, ¿no? Y si buscas ayuda de un profesional especialista en alimentos o en alimentación con intolerancias, genial. Sí, Entonces, eso digamos que es la recomendación, ¿no? Claro, va a depender de cada niño, porque cada niño puede tener intolerancias distintas, que eso se entiende. Pero entonces la recomendación ahí es separar utensilios y seleccionar alimentos y ojalá con apoyo de especialistas. Pero ahí se te reduce también fuertemente la cantidad de alimentos que decíamos hace rato, ¿no? sí. Ya, pero cuéntanos más, ¿qué has hecho? O sea, o sea, ya, encontraste alimentos, la oca, ¿qué más dijimos? La papa, no sé, otros Papa, alimentos. consumía arroz, empecé a buscar más. Encontré el trigo sarraceno, que no es oriundo del Perú, pero que ya tiene bastantes nutrientes que pueden suplir a otros alimentos. También empecé a buscar productos naturales que están poco consumidos o casi olvidados. El cuchuro son unas algas que se dan en el Ande, en las lagunas. Empecé a buscar información y me di cuenta que eso era, por ejemplo, tenía bastante hierro. Ya, pero tú buscas, tú excluyes, dice, y tú empiezas a buscar qué alimentos no tienen fructosa, qué alimentos no tienen lactosa, obviamente, y qué alimentos Claro. no tienen gluten. Entonces ahí empiezas a decir, este puede ser, este puede ser, este puede ser. Ya, tengo mi pool de alimentos no intolerantes, no, alimentos tolerantes, pongamos así. Entonces tengo mi pool, suena bonito, podemos hablar del pool de alimentos tolerantes, ya. ¿Y de ahí qué? Porque Y de ahí, claro, de ahí empiezas a armar bueno, en mi caso, gracias a Dios, con la ayuda de la nutricionista, el desayuno. ¿Qué le das en la mañana? Por ejemplo, ella le hacía sus panqueques de quinoa, puede comer la quinoa, la cañigua. el aceite no hay problema. El aceite de oliva, a ella le tuve que, para ella exclusivamente su aceite de oliva y aceite de coco. Con esos aceites ella consume sus alimentos. No, y son buenos aceites, así que ahí hay una ventaja, por ejemplo. Ser intolerante, claro. Y hay una ventaja ya. Sí, incluso la sal, las sales, uno empieza a leer información, tiene cosas tóxicas, entonces la sal de maras, hay otras alternativas de sal, hasta eso, ¿no? Bueno, lo que es según cada niño tiene costumbre de comer. A mi hija, ella tiene, por ejemplo, a la mañana yo le puedo preparar una sopa, ella consume de sus fideos sin gluten, como de pollito, tal vez con zapallo. El zapallo en poca cantidad es lo que tiene un poquito menos de fructosa. Claro que de acuerdo a lo que la nutricionista me decía que le puedo dar, ellos conocen de qué alimentos tienen menos y más fructosa, ¿no? Claro. Eso yo conocía, entonces eso a mí me ayudó. ¿El qué le doy a media mañana? A media mañana podía comer, por ejemplo, una papita al horno, solamente con aceite de oliva y sal, o papita sancochada, una oca sancochada. Aprendí a prepararle queques de oca, que acá incluso en casa me molestaban o mis sobrinos me molestaban,
cada vez que hago un queque me dicen, es de queque de oca, porque yo eso a ella siempre le preparaba, incluso les invitábamos a ellos cuando venían, ¿no? Con las harina de arroz sin gluten, si es que uno no lo puede conseguir. El tema con las intolerancias alimentarias, lo más difícil que suele ser para las familias es que es costoso conseguir alimentos, por ejemplo, que sean certificados sin gluten. Pero se puede elaborar, cuesta un poco más de trabajo, es más complicado, pero se puede elaborar. Por ejemplo, bueno, mi hija no consume avena porque también a ella le inflamaba, pero no solamente tiene intolerancia, sino inflamación. Avena, pero hay personas con celiaquía, con intolerancias, que pueden consumir la avena y pueden ellos mismos hacer su harina de avena, con eso preparan sus panqueques con plátano, por ejemplo. Y hay personas que no pueden consumir huevo, que se puede sustituir el plátano por el huevo, y comen saludable, comen nutritivo y sobre todo que se sienten satisfechos al comer. Sí, yo creo que al final, por eso digo, es un cambio, pero no es difícil si hay voluntad. O sea, el problema que podría haber un tema económico, ¿no? Porque algunos alimentos de esos son caros, pero se puede elaborar y eso requiere tiempo. Y ahí, claro, las mamás, a lo mejor quienes están más al cuidado de los niños, a lo mejor no tienen tiempo porque van a salir a trabajar, ¿no? Y yo creo que ahí también tiene que ver mucho con empezar a manejar información. O sea, un poco conocer los alimentos. Si es como un nutricionista, genial, pero el problema es que, imaginemos, mamás que a lo mejor no tienen recursos para acceder a nutricionistas, ¿no? Entonces, allí también, hoy día yo creo que todos tenemos acceso a internet, no es muy confiable la información en algunos casos, pero igual hay informarse de los tipos de alimentos. Y hay una cosa que creo que en Sofía, en tu hija, funcionó también. Es que yo creo que todos, por lo menos en las veces que yo he estado allá, nosotros a ella le decíamos que tenía el mejor desayuno de todos. Entonces, porque claro, nosotros desayunábamos otra cosa y a lo mejor era más rico, no lo sé, pero a ella le decíamos, oye, qué buen desayuno que tienes, es el mejor que tomas. Entonces ella se convenció que es el mejor y chao lo demás, o sea, no es tema, o sea, entonces eso también, por eso es apoyo, por eso digo, de la tribu. Yo sé que después cuando se va al colegio a lo mejor ahí va a haber otras cosas, pero ella va a estar convencida de que ese es lo que está comiendo es lo mejor. O sea, el cerebro... Claro, de que ella lo acepta, incluso ella ya se sabe cuidar, o sea, a su corta edad. Yo admiro a ella, a los niños, ¿no? Que a veces los niños nos enseñan incluso a ser fuertes, porque creo que todo esto a quien más le afectó fue a mí más que ella, en lo emocional, claro. Ella como que fue creciendo con esto y claro, con el apoyo de todos, ella lo fue entendiendo y ella se sabe cuidar. Incluso al inicio del colegio mi temor era, el año pasado que la cambié a un colegio más grande, mi temor era que el bullying, porque se ha dado en otros países, incluso la gastropediatra me decía, ten cuidado, porque en otros países ya había visto que les hacían bullying porque comían diferente, porque no podían comer ciertos alimentos. Eso se puede dar, ¿no? Entonces ese era mi temor. Pero ella no, ella le decían, por ejemplo, tu comida, no sé si recuerdo que le dijeron que tu comida es un asco, algo así, y ella, la tuya también, entonces como que ya estaba hecha ya, ¿no? Para eso ya.